Bien, venimos intentando en estos últimos días hablar un poco más de la cuestión electoral porque vamos a definir la renovación parcial de las legislaturas provinciales y municipales, y ahí le voy a preguntar a nuestro invitado, ¿también es un anticipo de lo que se viene en 2 años o estoy pensando muy anticipado? O en lo que va a pasar en octubre. Pensé que iba a decir octubre, ¿no? Sí, 2 se fue años. muy allá. Benjamín Guevara es consultor político, hombre con quien hemos charlado en muchas oportunidades sobre temas electorales. Benja, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Estoy pensando muy a futuro que esta elección tiene tanta importancia, trascendencia o...? A ver, la política tiene una construcción. Hoy el intendente de la capital, 2 años antes fue electo senador. Así también hay otras elecciones donde, no sé, nuestro presidente, había sido electo diputado, legislador, pero para lo que significaba el cargo, con 2 años en un cargo legislativo, pero fue presidente, con lo cual creo que tiene una importancia por lo que significa la construcción política, pero no creo que sea determinante. Ok. Y esta elección, nuestras charlas fuera de aire, nosotros la sentimos muy planchada, muy pisada la elección, como el dólar, está ahí como quietito. ¿O se está manejando así o eso está pasando? ¿Cómo analizás la situación electoral que se viene? No, creo que las elecciones intermedias, las legislativas, a nivel local, tienen menos interés para la sociedad. La gente no siente que algo importante esté en juego, entonces no tiene tanto nivel de compromiso. Eso creo que se junta con otra cuestión que es el escenario nacional. Vivimos una intensidad política nacional que uno termina de alguna manera agotado. Más todas las cosas que tenemos nosotros en nuestra vida privada y cotidiana que resolver, esa porción de tiempo que le dedicamos a la política y a la nacional, y lo provincial, digamos, pasa entonces de lado. Entonces nosotros siempre terminamos viendo que la campaña se da en los últimos 15 días. Los últimos 15 días cobra otro interés, la gente se pone realmente a mirar, se empieza a informar un poco y ahí se empieza a acomodar. Después también hay una situación económica que también influye en una campaña, porque una campaña es algo muy costoso de realizar. Entonces también por ahí uno ve menos carteles, ve menos publicidad en redes. Y le sube el nivel de dificultad que estén partidos, casi todos los partidos políticos, y que me imagino que si el ciudadano ya está apático ante esto, tampoco entiende mucho quién va por qué. Viste, decir, bueno, voto así al partido que me identifica, pero de golpe lo ve partido también. O no ve el partido. Sí, ya no hay tal partido. Claro. Sí, creo que lo que termina pasando es que incluso no vas a votar el partido, sino que vas a votar a la persona que conoces. De alguna manera eso es lo que te da algo de certidumbre antes que votar a alguien que no tenés idea. Obviamente motivaciones del voto hay un montón, por lo que nosotros decidimos a quién vamos a elegir. Hay gente que llega y vota a ZTT, o lo decide yendo yendo a la escuela donde va a votar, pero esa situación la tenemos hace tiempo. Hace tiempo los partidos políticos, hablábamos también fuera de la situación de la izquierda, hay 4 opciones. Claro. Eso también complica, y también que haya una oposición que se presenta para las elecciones y está ausente en la previa. Te pregunto, Benja, ya también haciendo análisis de elecciones anteriores provinciales, con las últimas experiencias, ¿qué tan permeable es la provincia a lo que pasa en nación? Porque, por ejemplo, en las legislativas, con un candidato en Ciudad de Buenos Aires muy marcado como es Manuel Adorni, el lema que están usando ahora es Adorni es Milei. Y acá también como que se trata de empujar mucho en su momento de, los candidatos de Milei somos nosotros. Digo, ¿qué tanto al salteño sí le repercute esto, pensando que hace 1 año y medio 7 de cada 10 salteños en el balotaje eligieron a ese candidato? Poquísimo. En las últimas elecciones, y a partir de que Salta desdobla las elecciones, no importa si es ejecutiva o legislativa, se nota mucho cómo el elector salteño divide perfectamente lo que se está eligiendo y lo que se está decidiendo. Y en eso muchas veces tienes de alguna manera lealtades o gustos que son compartidos. Hay gente que le aprueba la gestión de Gustavo Sáenz y la de Milei al mismo tiempo.
Entonces, al momento de elegir, en la provincial elige a Gustavo Sáenz y después en la nacional tal vez elige a Milei. Entonces, eso que se cruza, la gente resuelve según la instancia y el nivel de la votación. Por eso podemos pensar, digo, en resultados muy distintos en estas provinciales de lo que vamos a tener, por ejemplo, en octubre para senadores y diputados nacionales. Sí, sin duda creo que va a pasar. De hecho, cuando Milei llega a la presidencia, perdió en todas las provincias, sus candidatos les iba muy mal. En Santa Fe, ahora que hubo elecciones, sus candidatos no tuvieron una relevancia importante. Donde creo que puede impactar en lo que decía en la apertura de la nota, si al oficialismo le va muy bien, bueno, eso puede generar que en esa polarización que tenemos de peronismo, kirchnerismo versus Milei, se cuele una tercera opción. Claro. Porque si existe realmente una legitimidad importante del gobierno provincial y de los gobiernos municipales, va a haber un electorado que puede estar interesado en votar una opción que escape a esa. O sea, una tercera pata en octubre. Claro, si le va bien ahora. O sea, el PJ intervenido sería por un lado, la Libertad Avanza, que puede ir con el romerismo o no, y el oficialismo provincial. Así es. ¿Sí? Como pasa en otras provincias como Córdoba. Ah, claro, para entenderlo. Y la izquierda. Y la izquierda, sí, bueno, después pueden aparecer algunas presiones menores. Okay. Ahora, los medio términos servían para medir el proceso de los ejecutivos. ¿Cómo ves en las mediciones la imagen, la gestión de Sáenz y la gestión de Emiliano? Hablemos de capital y de provincia. Están muy bien, tienen diferenciales positivos, son números altos incluso. Los procesos electorales también le ayudan a las gestiones a poder contar. Entonces es un momento donde la gente le presta más atención a la política que lo normal, y los gobiernos pueden contar qué están haciendo y qué estuvieron haciendo. Entonces, si tienen eso, si tienen logros de gestión, la campaña, así como para un candidato es un momento para posicionarse y hacerse conocido, para el gobierno es un momento de contar y de legitimar su gobierno. Entonces, incluso nosotros vemos desde que empezó la campaña que suben las imágenes y las aprobaciones de la gestión. De nuevo, también basado en que no hay una oposición que esté construyendo un relato diferente. Se pensó en algún momento hasta que Emilia Orozco podía bajar a ser candidata a senadora en Capital. Y bueno, creo que los intérpretes de cada espacio son importantes. Creo que podría haber sido diferente. De cualquier manera, creo que hubiese sido diferente si los distintos espacios, lo que hoy es la Libertad Avanza, el frente que lidera Matías Posadas con Miguel Nani, y el del PRO con José Gaufín y Agustina hubiesen hecho algo juntos, bueno, ahí tal vez hubiese sido diferente el clima y hubiésemos discutido otras cosas. Bueno, el rumor también, me estaba acordando del gobernador como candidato a senador nacional este año, que él después lo desestimó, pero también se empiezan a barajar un montón de versiones que uno no sabe si es que están midiendo a ver si pega bien o si, es parte del propio volaseo de campaña. Sí, creo que son momentos que se discuten estas cosas, entonces, y aparecen opciones. Entonces, hay cosas que se miden, se evalúa qué rendiría más, pero sobre todo es esto, buscar qué quiere la gente y si uno puede construir una opción que represente ese interés. Hoy está muy marcado lo del oficialismo, en el departamento capital creo que le va a ir muy bien. 7 de 10 fue el oficialismo, ahí vos decís provincial o pensándolo en nacional. Está bien. Y en comparación a la última elección, no sé si se compara con la última de medio término o con la última general, ¿son números parecidos? Sí, son números parecidos. Yo creo que el candidato a senador del oficialismo va a estar en porcentajes similares a lo que logró Emiliano Durán en ese momento, sobre los 30-35 puntos. Puede ser incluso un poco más. Y también creo que le va a ir muy bien a los candidatos a diputados. Eso tienen 2 listas. Son 2 listas, en una Guillo Kriper, hoy es uno de los candidatos más reconocidos y que tiene mejor aprobación y mejor intención de voto. Y después hay un pelotón de candidatos con porcentajes similares, pero tiene la línea de crecimiento más marcada es la de Flavio Rollón,
que de alguna manera es, si bien ya había participado en el gobierno nacional y tenía, digamos, alguna vinculación con la política, es el cuadro más nuevo que se presenta y bueno. Y dentro de los sectores fuera del oficialismo, ¿quién más o menos, tiene chances, va a discutir cargos en estas elecciones? Bueno, el frente de Posadas y Nani va a estar también la Libertad Avanza. Y bueno, después hay que ver si entre el PRO o el PJ logran hacer el piso para alcanzar una banca. No sé, hacíamos mención en las últimas legislativas provinciales, José Baufín fue el diputado más votado. Y es 1 año y medio de gestión, porque no llegan desde esa elección, más allá que fue elegido también en mayo, es 1 año y medio de gestión en la Cámara. ¿Crees que ese número puede replicarse al Senado, o el Senado es una discusión total y completamente distinta, o de nuevo, es elección, fue otra cosa y responde a otro momento social? No, la verdad que en términos de las otras opciones electorales sí responden a otra cosa. La situación del PRO a partir de la aparición de la Libertad Avanza es otro contexto totalmente diferente y es muy difícil encontrar una comparación. Ya que nos retransmiten en estos momentos en el Tala, en Orán, en Tartagal, esta dinámica, no sé si midieron algo, trabajaron algo en el interior, ¿se da también, especialmente en los grandes departamentos del interior de la provincia, de oficialismos consolidados, pensando pese a que tienen un par de listas, pensando en las elecciones del 11 de mayo? Está muy consolidada la imagen del gobernador. A partir de ahí, según la vinculación y el armado electoral de cada departamento. Pero yo de donde siempre parto es que el clivaje, digamos, de la elección es si querés votar al oficialismo o a la oposición. A partir de ahí la búsqueda de candidatos, que en algunos lugares como acá pueden ser la opción, no sé, Biela, Kriper, Rollón, y en algunos otros lugares hay una sola lista. Bueno, en otros departamentos también se eligen diferentes cosas, no en todos se vota lo mismo. Claro. Pero si las reglas generales que los oficialismos están bien, te diré que la excepción es Vaqueros, donde está este caso atípico en donde un intendente con todavía años de gestión se va a presentar para senador, donde su imagen no es buena y bueno, aún teniendo vínculos con el oficialismo, hay otro candidato también del oficialismo, que es el senador que va a reelegir, Calabró. Creo que ahí va a estar bastante también peleado eso. Va a ser interesante. Además, yo pienso que si no gana el intendente la candidatura de senador, a ver, ¿qué pienso? Si gana senador, ¿qué tiene que hacer? Renuncia a la senaduría y es solamente, ¿cómo se llamaba antes? Cargo testigo. Testimonial. Cargo testimonial. Sí, la verdad, por ahí no... En términos mediáticos no repercutió tanto porque es un municipio chico. Sí. Y el departamento lo que tiene que ver sobre todo es quién está segundo. Pero imagínense ustedes que al intendente de la capital se le ocurriera ser candidato a diputado nacional o alguna cosa así, de repente sea como, ¿qué va a hacer? Claro. Rarísimo. Pero bueno. ¿Y tenés idea del porcentaje de electorado que va a asistir el 11 a votar? Siempre es un poco más bajo que... Es un poco más bajo. Yo tomo como referencia el 2009, fue el año que menor participación hubo y así todo participó el 65%. Es una pregunta difícil de hacer cuando hacemos encuestas porque la gente tiende a responder lo políticamente correcto y no quiere decir que no va a ir. Sí, voy. Pero así todo nos da un alto porcentaje de gente que dice que va a ir. Asume que tiene poca información, que tiene poco interés, que todavía no decidió completamente su voto, por lo cual creo que, esto que decía, yo creo que en términos generales, Biela va a ser el próximo senador de la capital, Kriper va a salir primero en esa categoría y Rollón, Cancino y Nani van a ser diputados. Y la última, convencionales. ¿Pueden medir eso o es muy difícil en este contexto? Sí, es muy difícil. Se pregunta, pero... ¿Es la gran sorpresa de la gente? No. Digo, encontrarse con esa categoría. Sí, eso seguro va a ser una sorpresa. O va a ser algo, por lo menos, que va a ser un poco desconcertante, porque no tiene una gran instalación el debate sobre la Carta Orgánica de la ciudad. Pero siempre además pasa que en términos de medición de opinión pública, el sistema del voto electrónico hace difícil que nosotros lo anticipemos. Entonces nosotros tenemos mucha proximidad con el senador, por eso les decía, me animo a decirte que Biela después va a estar tal vez peleado el segundo lugar entre Posadas y Cancino, entre Posadas y Cornejo, y lo de los diputados. Pero después ya se te empieza a correr
en convencional y se te corre un montón en concejal. Claro. Sí, los más conocidos, de nuevo, los que más certidumbre dan, seguridad, la gente tiene buena imagen, son Mónica Juárez y Omar Exeni. Claro. Son, Porque ya los conocemos, ya los votaron en diputados, Tal cual. tienen visibilidad en medios. Entonces, en una categoría que tal vez uno no entiende muy bien qué se está jugando, A lo seguro. vas a lo seguro o a lo conocido. Claro. Y lo mismo pasa con concejales. Vitín Lamberto, David Leiva también pican en punta, los otros espacios no tienen figuras que estén tan instaladas, pero lógicamente, de nuevo, cada espacio tiene su nicho electoral, tiene su discurso, tiene su mensaje, tiene su estrategia. Eso, digo, son los más conocidos. No quiere decir que obviamente vayan a ser los únicos. O Y sea, ahí se cero entiende- sorpresas. Claro, y se entiende por qué los outsiders. Sí. Sí, lógicamente. A ver, por eso. También lo hablamos un ratito antes. Nosotros todo el tiempo decimos que la política se tiene que renovar y tiene que haber cuadros nuevos. Y cuando hay cuadros nuevos decimos, che, ¿y quién lo conoce? Claro. ¿Cómo no pusieron a alguien más conocido? Bueno, también digo en esto, trabajemos la política también en el mediano y el largo plazo, y en la construcción de la elección. Si solo la vamos a pensar, vamos a ser candidatos porque podemos ganar, y solo todo el tiempo vamos a buscar al más conocido y no al que tiene militancia, al que realmente tiene convicción, bueno, pues el sistema, empieza a tener los problemas que tiene. Ujú. Benja, gracias No, por ustedes. la visita. Benjamín Guevara, consultor político, encuestador, charlando con nosotros, y en un rato hablamos con una candidata justamente para que nos dé sus sensaciones de campaña.